homenaje entonces muy especial hoy a los fundadores de nuestra querida Asociación Cultural Sanmartiniana Goya, que un 22 de octubre de 1961 nos dejaron este testimonio del valor del gran legado sanmartiniano, que sabemos que es tan caro a nuestro sentimiento patriótico, sobre todo de correntinos. Saludo a todas las demás asociaciones presentes del país que nos han acompañado con su saludo, que lo seguirán haciendo hoy sin duda, y en especial a la gente amiga del Instituto Nacional Sanmartiniano, en especial a María Alicia, que va a iniciar esta charla con un videíto. Nos convoca también hoy un tema trascendental, porque un distinguido asociado, el profesor Darío Andrés Núñez, que es profesor de educación secundaria en historia, será quien dará la primer charla. Pero en tanto, si quieren, vamos viendo el audio de María Alicia y un pequeño video institucional, dando la bienvenida a todos los que están y que se seguirán seguramente uniendo, y en especial a Marisa y a Virginia, y a Ana, que seguramente también está cerca, y a toda nuestra comisión sanmartiniana Goya. Hola, en este nuevo aniversario de la Asociación Cultural Sanmartiniana quería hacerles llegar mis saludos como coordinadora de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas del Instituto Nacional Sanmartiniano y reconocer la labor que han llevado adelante durante tantos años y que se suma a la gran actuación de las asociaciones que día a día trabajan en pos de difundir la imagen de nuestro libertador San Martín. Llega el Ande su cumbre más alta, del amable metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Llega el Ande su cumbre más alta, del amable metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Las tierras del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta la
a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu Bueno, espero que les haya gustado el video con estas fotos algunas fotos de estos 60 años de la asociación. Así es, Virginia. Te iba a pedir que lo pongas también en nuestro grupo de la asociación, así lo podemos después ir difundiendo a los que nos vayan solicitando. Te agradezco. Sí. Y también No, un saludo grande a María Alicia, no sé si se conectará hoy, porque tuvimos oportunidad de conocerla cuando estuvimos con nuestros granaderitos Aires, o sea que tuve oportunidad de conocerla y me resultó muy agradable que podamos seguir en contacto. Sí, María Alicia hoy tenía un acontecimiento familiar, así que no iba a poder estar presente, por eso nos mandó su saludo en el videíto. Gracias. Bueno, ¿quieren seguimos con la parte descollante realmente de hoy, de las charlas, Virgil? Sí, por supuesto. Bueno, como decía, era un tema trascendente el que va a tocar el asociado profesor Darío Andrés Núñez, quien, como decía, es profesor de educación secundaria en historia y también integra la flamante Asociación Belgraniana de Goya, que Marisa y ustedes son partícipes tan activas, ¿verdad? Es miembro también de número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. El tema entonces que nos va ahora a dar Darío Núñez es, el tema es la enseñanza sobre San Martín en las últimas décadas. Y agradecemos entonces al profesor Núñez tan rica experiencia que nos hará compartir en esta noche inolvidable de nuestro 60 aniversario. Darío, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que muy contento de participar. Primero que nada quiero decirles felices 60 años. La verdad que en esta asociación yo encontré personas maravillosas que siempre enaltecen la figura de nuestro libertador y en lo particular siempre me apoyan en hacer esto que tanto me gusta, que es hablar de historia. También quiero comentarles, decirles que me siento honrado de estar compartiendo este conversatorio con Roberto Colimodio Galloso, que es una persona que yo admiro mucho y aprecio. Lo considero un maestro. La verdad que siempre cuando necesité un consejo, una ayuda, un material, él siempre estuvo a pie de cañón y es un auténtico sanmartiniano, así que muy contento de compartir con él. Bueno, mi trabajo, como bien dijo Grisela,
se titula La enseñanza sobre San Martín en las últimas décadas. Este trabajo lo he presentado en el 6º Congreso Sanmartiniano Correntino, y antes de comenzar me gustaría comentarles los motivos, los puntapiés iniciales, digamos. Resulta que cuando comencé a trabajar en los planes de estudio, en los programas, se trataba muy, muy superficialmente la figura trascendental de San Martín. Sumado a esto, en las bibliotecas escolares había material muy, muy escueto, muy, muy superficial, como dije anteriormente. Bueno, lo primero que debo decir que la historia es una disciplina científica que, a través de un método, nos permite conocer el pasado de la humanidad, de un país y demás. En ese sentido, la historia debe ser transmitida a las nuevas generaciones para que conozcan su identidad y aprendan de sus errores y de aciertos. La educación formal y sistematizada, es decir, la escuela primaria y secundaria, es la predilecta encargada de transmitir esos hechos históricos, los hitos, los valores y demás enseñanzas del pasado. Al respecto, la historia nacional es enseñada enérgicamente en la escuela primaria, mientras que esto va a disminuir en la secundaria, ¿no? Ahora bien, existe una idea instalada en la sociedad de que antes se enseñaba más y mejor. Incluso se escucha de que ahora se enseña poco. Seguramente muchos de los presentes lo habrán escuchado, pero ¿qué hay de cierto en estas percepciones, ¿no? Para intentar responder esta interrogante, entrevisté a docentes jubiladas y en ejercicio, y también contrasté con manuales de nivel primario y secundario. Principalmente me aboqué en la enseñanza del Libertador, o sea, cómo se enseña la figura del Libertador. La mayoría de las docentes entrevistadas, jubiladas, coincidieron en que la pasión por la figura del general estaba muy presente en esos tiempos, y el amor por el prócer salía naturalmente a la hora de enseñar. Además, concuerdan de que el acompañamiento en la familia estaba muy presente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo cuando se abordaba la temática de San Martín. Lo realmente llamativo es que en décadas pasadas los libros que se utilizaban en el nivel primario vislumbraban calidad y cantidad de información. Por ejemplo, en el manual Capeluz de 4º grado, no sé si lo logran ver, seguramente muchos lo habrán estudiado. Este libro es de la década del 70, finales del 70, y cuenta con varios textos que se titulan, por ejemplo, primeros años del héroe, La vuelta a la patria, el regimiento de granaderos a caballo, San Lorenzo, formación del ejército de los Andes, expedición a Chile, independencia de Chile y Perú, y grandeza moral de San Martín, entre otros, ¿no? Y a lo largo de las páginas del libro, vamos a ver que están acompañadas de mapas, dibujos, con buena precisión histórica, y con cuadros, cada uno con su correspondiente epígrafe. Otro manual de la misma editorial es de Capeluz, de 7º grado, profundiza mucho más, digamos, y le dedica 14 páginas a la figura del Libertador. Por ahí resulta más interesante que en los 70, en los 80, cada estudiante contaba con un libro de lectura. Este se utilizaba en la asignatura de lengua, donde se analizaban diversos textos y poemas, ¿no?, con varias temáticas. Pero en todos los manuales, en todos estos libros de lectura, la figura de San Martín estaba muy presente, y se abordaba desde un punto de vista más literario, en el cual se narraban hazañas, valores, dando su lado más humano, pero siempre enalteciéndolo como un gran héroe.
Ahora bien, el docente también contaba con otras fuentes bibliográficas, como ser libros de didáctica. Por ejemplo, yo tengo uno acá, que tengo la colección, pero en este en particular me basé para este trabajo. También contaba con libros de efemérides o revistas, como ser Anteojitos, Villiquen, o más recientemente la revista Genios. En el libro que les mostré recién, Didáctica Activa de quinto grado, de 1978, estaba dividido en materias que a su vez se subdividían en los meses. Por ejemplo, en el Ciencias Sociales y Naturales del mes de agosto, abordaba la vida y la acción histórica de San Martín en 9 páginas. Los textos se titulan, por ejemplo, Infancia y Adolescencia, Carrera Militar, Regreso a la Patria, Cruce de los Andes y demás. La verdad que son bastantes los textos. Y por ejemplo, vamos a notar que en ese libro hay información, mapas, fragmentos de cartas, documentos de Bartolomé Mitre o del Instituto Nacional Sanmartiniano. Realmente los detalles son muy interesantes porque revalorizan, presentan y manifiestan datos muy valiosos para entender la historia. Vuelvo a recalcar que ese libro era de nivel primario. Asimismo, cuenta con actividades que, a diferencia de la visión actual, resultarían elevadas para un estudiante de primaria. También otras bibliografías trabajan de la misma manera, pero según el grado. Por ejemplo, hay un libro, una enciclopedia, llamada Enciclopedia Práctica Primaria, enseñando en casa y en la escuela, de la década del 80, que presenta varias actividades, pero se aborda desde una interdisciplinariedad. Por ahí los que son docentes van a ver que está muy presente, muy en boga ese concepto. Pero se aborda la vida, o se enseña la vida y acción de San Martín, no solo en la historia, sino geografía, matemática, lengua, instrucción cívica, plástica, educación física. Por ahí eso resulta interesante, ¿no? Cómo las distintas asignaturas van a trabajar el tema. Igual podemos resaltar que en ese libro se fomentan las conductas sanmartinianas y se reproducen muchas anécdotas. Las fuentes mencionadas hasta el momento pertenecen al último tercio del siglo pasado y presentan un importante caudal de información. No obstante, a medida que nos vamos adentrando en la actualidad, los manuales sufren una preocupante reducción de sus contenidos. Por ejemplo, en un libro llamado Ventana al Mundo, que es el que tengo acá, solo se lo nombra a San Martín y con un pequeño recuadro, ¿no? Y se lo deja como muy de lado, muy a la pasada se lo nombra. Otro libro de 2004, Puerto de Palo 6 Conectado, plasma una infografía de 2 páginas, pero muestra imágenes y pequeños epígrafes. Vamos viendo cómo lo que le mostré de la década del 70 y el 80, que era mucha información, ahora se va reduciendo de forma preocupante. Pero por ahí lo que más me resultó llamativo en un libro de 2011, llamativo para mí por su exagerada síntesis, en la cual se lo compara a San Martín con Tupac Amaru y Simón Bolívar, y solo se nombra en un pequeño párrafo y se transcribe un fragmento de una carta de San Martín que si uno no lo analiza no va al caso, porque menciona así no los temas que por ahí se podría trabajar más llamativo, más interesante para la historia, ¿no? Ahora bien, con todo lo que les venía contando, que esa disminución del contenido a través del tiempo, surge una nueva interrogante de que si en la escuela primaria de antes se enseñaba más que en los colegios secundarios de ahora. La mayoría de los docentes que yo entrevisté me afirmaron que sí. Además, manifestaron que las bibliografías poseen información superficial donde no se fomenta el espíritu crítico ni analítico. En relación a esto, comparé 2 libros que tradicionalmente o
Si uno va a una biblioteca escolar, lo va a encontrar, que son Una historia para pensar, moderna y contemporánea, del año 2009, y Logonautas, Historia 2, del 2015. El primero, Una historia para pensar, menciona muy ligeramente a San Martín en los temas como la caída del primer triunvirato, el directorio, y en un texto, un pequeño paratexto, sobre las opiniones sobre la forma de gobierno. Sin embargo, no expresa la participación activa y laboriosa del prócer en la declaración de la independencia. No obstante, el mismo material le dedica 2 páginas a su plan continental, los preparativos de Mendoza y la campaña de Chile y Perú. Pero por ahí me llama la atención de que la campaña peruana es muy sintética, ¿no? Pero lo que sí, en este libro, los mapas y las imágenes sí son muy, muy adecuadas. Por ahí lo que sería texto está muy, muy carente, ¿no? El segundo manual, que es Logonauta Historia 2, también aborda superficialmente la figura del libertador. Al principio se lo nombra con un paratexto titulado ¿Qué era la logia Lautaro? Pero al contrario del libro anterior, sí muestra la hazaña de San Martín para concretar la independencia. También menciona y explica las campañas de San Martín, el regimiento de graneros a caballo y su entrevista a Bolívar. Sin embargo, no se asemeja a los manuales de primaria de la década del 70 y del 80. Bueno, ante todo esto que les mencioné, es claro que con el transcurso de los años, los contenidos sufrieron síntesis, un reduccionismo importante. La figura de San Martín, digamos, va a perder ese valor que sí se le daba a décadas pasadas, ¿no? Acá hay que aclarar algo, que los manuales escolares no son el único recurso empleado por los docentes. Si bien es muy utilizado, no debería ser el único. Los docentes pueden trabajar distintos documentos, libros, artículos periodísticos, entrevistas, herramientas multimedias, ¿sí? El docente tiene esa potestad de elegir qué bibliografía considera más relevante para sus alumnos. Bueno, a lo largo de mi trabajo, claramente se ve cómo la enseñanza sobre San Martín fue sintetizándose. La historia máxima de los argentinos se enseñaba completa y sin escatimar en detalles, anécdotas y virtudes. Pero en cambio, actualmente ha perdido su importancia en las escuelas. Las personas entrevistadas, docentes en su mayoría, expresaron abiertamente que los contenidos disminuyeron, no solo en los libros, sino que únicamente se limitan a desarrollar la efeméride, por ejemplo, la Semana Sanmartiniana. Además, si comparamos los conocimientos y la forma de sentir al libertador en las generaciones, vemos una diferencia notoria. Había un político alemán, disculpen, no hablo muy bien alemán, pero creo que se pronuncia así, Helmut Kohl. Él dijo una frase que la quiero citar: el pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Entonces, ¿cómo nuestro país pretende entender su realidad y procurar un futuro próspero si no inculca los valores y acontecimientos que hicieron grande a la patria? Los motivos de esta crisis educativa merecen quizás una mayor investigación, pero me permito pensar que puede deberse a cuestiones políticas, ya que un pueblo ignorante muchas veces es más fácil de dominar. Bueno, hasta ahí es mi ponencia, no quiero extenderme mucho más para no aburrirlos. Gracias. Muchísimas gracias, Darío. Tal cual, estamos muy, muy de acuerdo con lo que decís. Realmente nosotros que ya somos de otra generación, en nuestra primaria tuvimos una formación excelente respecto a nuestra historia y eso lo valoramos y creemos que como asociación nuestro objetivo primordial seguirá siendo ese, de tratar de que la figura de San Martín pueda estar mucho más involucrada en nuestros planes de enseñanza.
me parece un trabajo excelente que te invitaría a que en alguna oportunidad lo podamos dar en forma de charla en alguna escuela o donde te parezca o en el museo importante. Así que muchísimas gracias por tu disertación y quiero comentar que también Darío nos está representando en muchos cursos, congresos, charlas y sobre todo con las efemérides que nos tiene siempre presente. Así que gracias Darío por todo. Muchas gracias. Bien, Darío. Muy bien. Gracias. Me gustaría hacer un aporte y hablar con Darío al respecto de su encuesta, si lo hiciste a nivel provincial o a nivel nacional, o los programas son los mismos. Realmente desconozco cuál es el perfil educativo. Sí, Yo recuerdo... Sí, te escucho. Sí, en realidad tenemos una currícula donde se extrae los materiales. Yo la verdad que al recibirme traté de modificar lo o sea, está en los planes, pero por ahí en la bajada en las escuelas, lamentablemente, muchas veces agarran un libro y miran, bueno, tal título y lo ponen en un programa. La verdad que por ahí esa es una parte que es de lamentarse, digamos. Digamos, muchos docentes que yo entrevisté eran de acá de la zona regional, digamos. No solo rural, perdón, no solo urbano, sino también rural. Y en varios colegios, con varios colegas, traté de charlar y me planteaban la misma problemática, ¿no? Me gustaría, sí, un día, bueno, llevar un tiempo más y ver cómo es en otras provincias, a ver si existe la misma problemática, ¿no? Porque es preocupante. En lo particular, Roberto, hay un libro que se llama Culturicidio, que es este que está acá, que plantea cómo la educación de la década del 50 para acá fue disminuyéndose. Eso se ve expresado, por ejemplo, en la década del 60 un argentino promedio leía 4 libros. En el 2004 leía un libro, un argentino, y el vocabulario se fue disminuyendo preocupantemente. Aparte había una cultura de al niño Claro. regalarle un libro, ¿no? Nosotros los que Sí. cargamos unos años más, que veo unos cuantos también que compartirán conmigo, recibíamos de regalo la colección Robin Hood, por ejemplo, y leíamos... D'Artagnan también. Claro, no, pero tenía sí. una colección de libros, y también sí leíamos el Tony, D'Artagnan, Claro. yo leía en intervalo, yo siempre fui un gran lector. Pero también recuerdo que vos nombraste tanto Villiquen como Antiojito, venían con resúmenes de esos clásicos, en libros muy chiquititos, y bueno, y si vamos más para atrás, Grisela se acordará de los resúmenes Lerú, no sé si viste alguno, Grisela. Había, digamos, una enseñanza que también pasaba por casa. Sí. Y creo que en una época hasta, no hace muchos años, mi hijo hoy tiene 30 y pico, creo que, si no me acuerdo si Genios o Antiojito, había sacado una pequeña biblioteca también con varios libros. Eso hoy ya no sucede, Sí, lamentablemente. eso también, claro, también coincide con el tema del celular, las redes sociales, todo cada vez más acotado. La televisión tampoco ayuda mucho, o sea, en la década del Exactamente. 70 empieza, digamos, a pasar la cosa por lo visual más que por la lectura. Y volviendo al tema que hablabas de primaria y secundaria, yo recuerdo haber sufrido o leído a Comel Ibáñez, a Astolfi, y realmente el programa era muy acotado y quizás estudiábamos más los medos y los persas que la Revolución de Mayo. Sí. Eso también nos tiene mucho que ver, o nos aprendíamos de memoria cuando cambiaban las edades, ¿no? El paso de la Edad Media a la contemporánea. Sabíamos más de Bizancio que quizás no sé, del sitio de Montevideo. Pero bueno, Claro. todo es perfecto. Sí, aparte me comentaban también gente docentes y por ahí, vieron que antes vos terminabas la primaria y ya tenías una preparación más elevada quizás que ahora, que hacían mucho lo que eran las composiciones, escribir. Eso que actualmente se perdió. Digamos, por ahí quizás algunos docentes lo hacen, pero es algo que cada vez se ve menos, digamos. Hoy toca redacción, nos decía la profe o la maestra. Sí. Y como se dice, bueno, los viejos chistes, ¿no? Tema la vaca.
por ejemplo. O la vuelta al banco, que decían también, sí. Hay cosas que quizás, bueno, se han perdido y que también nos ha impedido seguir educándonos de otra manera, ¿no? Pero Roberto, sí, sí, tu libro, San Martín más allá del bronce, les encantó a mis alumnos. La verdad que te quería comentar eso. bueno, Estuvimos mi libro trabajando. con Juan Marcelo, me alegro mucho, con Juan Sí. Marcelo Calabria, que está en una reunión familiar, manda muchísimos saludos y se disculpa. Lo mismo que Manuel, que no sé, está también en una comunión de uno de los nietos, así que también manda muchísimos saludos a los amigos de Goya, que lo tienen en su corazón. Muchas gracias. Perdón, Rubén quería decir algo. Sí, con respecto a la enseñanza que él hablaba en la escuela primaria, yo recuerdo patente que el patrono de nuestra aula era el coronel Pringles. El coronel, digamos que se tiró al mar y entonces fue el capitán realista le dice que vuelva, toda esa cuestión. Pero nos enseñaban, y a partir de ahí nos enseñaban lo que era San Martín, entonces, pero en nuestra escuela todos los patrones de grado eran de la campaña de San Martín, por ejemplo. Entonces, sí, se nota la diferencia en ese sentido. No se conoce, por ejemplo, nada no mucho, sí, algo, por supuesto, de lo que San Martín pasó en Francia, de su última parte de la vida de San Martín. Entonces, es poco lo que conocemos eso, y nunca se enseñó en la escuela, solamente que murió allá y nada más, ¿no? Pero es totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, la cuestión de lo que se estudia hoy, de lo que nos informan hoy, hasta hace 20 años, yo hace un poco más de 20 años que hice la escuela primaria. Gracias. Es muy cierto lo que dice Rubén. Yo también recuerdo que cada aula de mis colegios tenían un prócer, principalmente Belgrano o San Martín, sobre el pizarrón, ¿no? Un cuadro, una lámina. Pero bueno, todavía en algunos, por suerte, de los pueblos del interior del mal llamado interior de nuestro país que me tocó recorrer, todavía se sigue esa costumbre de bautizar a las aulas con algún nombre de nuestros próceres. Rolando quiere hablar. Sí, gracias Virginia. Bueno, primero felicitación al profesor Núñez por la exposición bastante original y creativa respecto de cómo fue estudiado San Martín en nuestra escuela y hasta ahora, ¿no? Lo cual nos preocupa con el panorama que él nos dio. Yo quería preguntarle al profesor si considera que esa especie de desanmartinización, si se me permite la palabra, desde los 60 para acá, tiene que ver con una cuestión inorgánica de temas editoriales, de contenido, o una falta de estructura organizacional en los planes de estudio, o más bien, que es lo que me temo, a veces puede ser un tema hasta de posturas ideológicas, eso de ir retaseando espacio al Libertador. Me gustaría la opinión de él como docente y profesor de historia. Sí, en realidad se debe a varios factores. Primero, como hoy dijo Roberto, la televisión empezó a reducir, digamos, lo que era la lectura. Hoy en día estamos con el tema del celular, todo lo instantáneo, que sea todo imágenes, y la verdad que es preocupante que sean imágenes y texto cada vez menos. Hay una cuestión cultural también que la Argentina, como pasó vaivenes, ¿sí? Que todos sabemos, crisis y demás, como que el libro quedó de lado y cada vez se lee menos. Hoy creo que comenté, sí, que a medida que iban pasando las décadas, por ejemplo, un argentino promedio, un hablante, decía un promedio de entre 4.000 y 5.000 palabras. Hoy en día está entre 800, perdón, sí, 800 y 1.500. Esto lo extraigo de Francisco Romero en Culturicidio, ¿sí? Y él se lee cada vez menos, ¿sí? Todo es esta cultura de lo instantáneo, ¿sí? Lo virtual, desvirtuó mucho nuestra cultura. En particular, la escuela
en casi todas las áreas está teniendo este reduccionismo y San Martín no está ajeno. En lo particular, por cuestiones políticas también considero que al hablarse menos de San Martín, de sus cualidades, de las cosas que hizo por la patria, es más fácil para los políticos o para quien fuera, no quiero apuntar a alguien en específico, pero de dominar, de someter al pueblo, o que haga lo que uno quiere. Por ahí, quizás San Martín es uno de los próceres que más virtudes tuvo, sin quitar a Belgrano y demás, pero por ahí esas grandes virtudes podría ser un mal ejemplo para ciertos intereses. Eso por ahí es un pensamiento que yo tengo, ¿no? Debería enseñarse, sí, como corresponde, y hay mucha gente que le da importancia. Hoy estuve hablando, cuando estuve exponiendo, les dije, los manuales no son el único medio, la única bibliografía. El docente tiene la libertad de buscar otras fuentes. Este año tuve la experiencia de visitar en Burbuja al Museo Sanmartiniano. Los chicos quedaron encantados, maravillosos. Tuvieron contacto con el libro de Marcelo y de Roberto. También incluso con el tema de los videos de YouTube, vimos cómo un youtuber se equivocaba al decir, por ejemplo, que San Martín conquistó Chile. Y el término conquistar y liberar lo estuvimos debatiendo ahí con la bibliografía, pero fíjense, ellos están acostumbrados a mirar YouTube, un video que les explica, pero ¿quién dice que lo que está diciendo el YouTube está bien o está mal? Así que bueno, ahí, digamos, hicimos un debate y estuvimos indagando y salió linda la actividad, digamos. Los chicos, por ahí yo siento eso de esa admiración cuando se toca el tema de San Martín y Belgrano. Y complementándote también, Darío, hay un proceso de deshistorialización a líneas generales. Por un lado, luego del proceso de la Organización Nacional, el militar estaba admirado, entonces empezó a tratar de ocultarlo en determinado momento, y hasta en algún momento hemos vivido, pues, no tan lejano, Se apagó, Roberto. En lugar del general. Nos ha pasado contemporáneamente, ¿no? Y son esos vicios que tiene la cultura y los vicios que tiene el poder. Y obviamente que para muchos políticos tener que confrontarse con los valores tanto de Belgrano como de San Martín es un momento difícil. Sí, coincido plenamente, Roberto, es así. Lamentablemente quizás la historia la utilizan de acuerdo a la intencionalidad política, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, que de la trinchera, tratando del lugar que nos toca estar, tratar de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Es así, sí. Por suerte. Y por suerte hay gente joven como vos que toma el desafío, como Virginia, que realmente vos sabés muy bien que te admiro por el empuje que tenés y porque de golpe te has rodeado de muy buena gente, y realmente te felicito. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, creo que con esto está muy bien, el conversatorio súper interesante y la participación de todos, así que creo que me encantó que podamos estar en este Zoom tan ameno, y como quería Roberto, que fuera una cosa un poco informal, no tan protocolar, ¿verdad? Y nuestra idea también es esa. Estamos entre amigos, así que bueno. ¿Verdad? Perdón, Grisela, Mario quiere hablar. ¿Cómo no? Por supuesto. Está muteado, Mario. El micrófono, sí. El micrófono tiene apagado. Ahora sí. Ahora sí, creo que ahora sí. Bueno, mis felicitaciones para Darío Núñez,
por tener la valentía de tocar este tema como docente también en materia de ciencias económicas, pero por ejemplo de economía, como Roberto lo conocerá, con Manuel Belgrano, por ejemplo, hemos tenido discusiones con algunos profesores por el hecho de no conocer a Manuel Belgrano como el padre de la economía política. Y con respecto a San Martín, exactamente igual. En mi programa de radio San Martín, Conociendo al Libertador de América, todos los sábados hacemos, creo que la misma objeción, y siempre hacemos la misma distinción del por qué no se expande, ¿no?, en forma educacional todo el tema de, ya no hablemos de San Martín, sino de nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Güemes, podemos llamar todos nuestros próceres de la independencia. Y qué importante es, porque lo que vos has tocado, Darío Núñez, es realmente un tema que debe ser considerado. Vos lo mencionaste con relación a las provincias, yo hablo con relación a la provincia de Buenos Aires, teniendo charlas con un director de escuela. Dice, vos querés fomentar mucho la palabra de San Martín, pero en el ciclo secundario hay solamente una materia en segundo año, Historia Argentina, y de San Martín se ve un poquitito así. Y bueno, al igual que San Martín, volvemos a lo mismo, Belgrano y todos los procesos de independencia, y vos has tenido la valentía, te felicito, de analizar y decir, y bueno, yo te estoy invitando también a mi programa de radio para expandir este tema, porque realmente creo que es importante a nivel de nuestro país, a nivel nacional y a nivel como nuestros próceres lo hubieran querido, a nivel americano. Y realmente es una lucha que tú has puesto tu granito de arena, mi programa de radio también pongo el grano de arena, y debemos de significar, ¿no?, y debemos de resaltar, y para todos aquellos que hacen la planificación de la educación de nuestro país, de cada una de las provincias y cada uno de los municipios de las provincias, se debe tener en cuenta. Realmente es un tema que hace muchos años que lo venimos hablando en el programa, y hoy me encuentro con esta exposición realmente muy valiente, porque pone en vilo, ¿no?, a todos aquellos que participan en la educación y que les pone este granito de arena para volver a fomentar todo lo que está relacionado con nuestra independencia, ¿no? Y con estas dos palabras que siempre decimos, libertad e independencia, Argentina, y como nuestros próceres lo hubieran querido, Argentina y americana, ya ni siquiera nuestro país, sino que la América del Sur toda. Te felicito, realmente muy bueno, y bueno, esto es lo que debemos de resaltar, Darío. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Hola. Perdón. Hola a todos. Soy Priscila. Trabajo en el área de coordinación de asociaciones culturales sanmartinianas con María Alicia. Quiero felicitarlos por su aniversario y sobre todo el profesor. Un placer haberlos escuchado y compartir con ustedes este gran momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos entonces nuevamente a la gente del Instituto Nacional Sanmartiniano. ¿Alguna otra reflexión o pregunta, comentario para poder dar lugar entonces a la segunda charla de hoy? ¿Seguimos, Virgi? Presentamos entonces con orgullo ahora a un directo amigo, como él dice, amigo de la casa de nuestra asociación, ¿verdad?, que nos honró con su presencia acá en Goya en varias ocasiones, que han sido inolvidables, Roberto Alfredo Colimodio. Es historiador y genealogista. A él no le gusta que hagamos un largo currículum, pero realmente su trayectoria, por todos conocida, es impecable. Es un apasionado investigador de la historia argentina, sobre todo en las luchas por la independencia y de sus protagonistas, a veces nuestros héroes olvidados, ¿no? Te silenciaron, Marisa. Digo, Grisela, te silenciaron. Pero Sí, no, perdón, fui yo. se silenció.
Ahora sí. Alguien nos silenció. Hasta ahí se escuchó. Miembro de la academia entonces del Instituto Nacional Sanmartiniano en Buenos Aires, hasta ahí. Importante participación en diversos congresos, en charlas, en publicaciones, en conferencias, como él decía, en distintas provincias de nuestro querido país. Autor de muchísimos libros, entre ellos que son realmente de consulta y para nuestros estudiantes, Soldados de San Martín en San Lorenzo, que lo presentó también acá en nuestro regimiento, San Martín más allá del bronce, en la Feria del Libro de las Pasiones de Goya, Juan Bautista Baigorria, lo hicimos en nuestro Museo Sanmartiniano al inaugurarlo, Repatriación de los restos del general San Martín, que fue presentado también acá en dos instituciones académicas, entre otros. Participó entonces activamente de nuestra Feria del Libro del año 2019. Un muy atractivo y quizás, no sé, inédito tema. Nos va a presentar Roberto, San Martín íntimo, anécdotas de su vida. Te escuchamos, Roberto, con la calidez de siempre. Bueno, muchas gracias, Grisela. Para mí es un honor cuando me convocaron para este festejo de los 60 aniversarios. Realmente me siento muy honrado y saben que les tengo a todos mucho cariño. Siempre me han tratado muy bien en las diversas gestiones. Y más allá de las anécdotas simpáticas que tenemos con Grisela, también con Virginia, con los Coria en realidad, con Juanjo, que su padre, que hicimos una travesía a Saladas con goma pinchada incluida, tomando mate y comiendo chipá en espera del auxilio. O sea, muchas sabrosas anécdotas que realmente creo que se merecen en un cumpleaños también tener de la persona que admiramos, que es el general San Martín, tener algunas anécdotas de su vida, más allá de las, como estamos entre amigos y sanmartinianos, están más que archiconocidas, ¿no? Las que contó el general Espejo, las que contaron sus amigos. Y entonces, siguiendo con la temática, cuando hace muchísimos años en un encuentro de asociaciones sanmartinianas nos encontramos con Marcelo Calabria, habló mendocino, que vuelvo a reiterar, manda muchísimos saludos y se disculpa. Teníamos una visión de la carencia de conocimientos que faltaba respecto de la vida del libertador San Martín. No solamente de su punto de vista militar, sino de su punto de vista como gobernante, como hombre, coherente, probo, austero. Cosas que había que creíamos y creemos que hay que resaltar de la vida de este hombre. Y como bien decía también el amigo Rubén Musa, muchísimas cosas que no se conocen, sobre todo de su vida en el exilio, ¿no? Porque quedó en el imaginario colectivo que San Martín se jubiló. Se fue en 1824, se fue a Europa, pasó 26 años y se murió allá. Y tuvo 2 nietos. Y realmente ese San Martín jubilado, que uno se puede imaginar que le daba de comer a las palomas, ya sea en Bruselas o en Francia, realmente tuvo una vida muy activa. Y la idea de la charla de hoy, como estamos también en charlas entre amigos, algunos ya las conocen porque me han visto en las presentaciones que hemos hablado de algunas anécdotas de su vida, que lo pintan también como cuerpo entero en ese hombre que estaba en todos los detalles, también hasta en su vida personal. Porque San Martín no demostraba una cosa y hacía otra en su vida personal. Era siempre el mismo. Y esa coherencia en su forma de actuar es también algo que debemos reconocer tanto en su vida pública como en su vida privada. Y bueno, seguramente está mi amigo Martín Blanco, que también hemos compartido alguna audacia de escribir un libro sobre repatriación, así que en algún momento, Martín, te pido ayuda si veo que me olvido de algunas cosas. Y realmente, a veces uno cuando tiene que contar las anécdotas no sabe cómo empezar, ¿no? Y me pasó, precisamente en la Feria del Libro de Goya, donde realmente explotamos el lugar que nos habían dado, una organización excelente y realmente muy
muy contento. Noté la curiosidad de la gente por conocer aspectos personales de la vida de San Martín. Y hay algo que siempre impacta cuando yo hablo del peor enemigo que tuvo San Martín en su vida pública y privada. No escapó San Martín al destino de la mayoría de los hombres, ¿no? Su peor enemigo, obviamente, sabemos todos los varones, que fue su suegra. Tomasa de la Quintana, que se opuso inmediatamente al casamiento de San Martín con su hija Remedios, que estaba prometida a otro hombre, pero obviamente pudo más la decisión de esa niña Remedios, que amaba a ese hombre que había conocido en una tertulia, y que fue correspondida, obviamente, cuando San Martín dice, si mal no recuerdo, a su decán de ese entonces, que era Necochea, esa mujer me ha mirado para toda la vida. Y a partir de ese matrimonio, la vida de San Martín con su familia política fue complicada. Tan complicada que, obviamente, además de arrancarle una hija, le arrancó 2 hijos más a doña Tomasa, que fueron los hermanos de Remedios, Mariano y Manuel Escalada, que fueron oficiales del flamante regimiento de Granados a caballo y acompañaron a su cuñado en casi toda la campaña hasta la liberación de Chile. Destacándose por su valor y bizarría, y siendo también hombres de bien, hasta que le jugaba en contra ser cuñados de San Martín, porque San Martín temía que al ascenderlos se pensara que hubiese una preferencia por ser parientes. Con el transcurrir de los años y el nacimiento de Mercedes, la infanta mendocina, que es algo que me gusta aclarar que es un apodo que le puso el general San Martín, y lo conocemos gracias a una carta que le escribe a Tomás Guido, avisándole que a partir de tal fecha es padre, y es padre de una infanta mendocina. Comento esto porque alguna vez me ha pasado en alguna charla decirle, ¿cómo? Así le dicen ahora, como si fuera una realeza. No. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, al propio padre, al general San Martín, llamarlo infanta mendocina. Con la posterior muerte de Remedios, luego de algunos años pasando en campaña con San Martín en Mendoza, es Tomasa de la Quintana quien se hace el cargo de su nieta, y es quien tiene que entregársela a su padre a regañadientes cuando él decide irse a Europa para educarla. El problema familiar se aumentó cuando San Martín no pudo estar presente en los últimos momentos de su esposa, que agonizaba en Buenos Aires mientras él estaba en Mendoza, porque corría riesgo no solamente de caer prisionero por haber desobedecido en 1819, sino también corría riesgo de vida, porque Estanislao López le avisa de que hay partidas de montoneros o de montoneras para prenderlo y o quitarle la vida. San Martín llega a Buenos Aires en diciembre de 1823, fiel a su costumbre de noche, para evitar ser visto. No corrió ningún tipo de riesgo, y decidido a llevarse a su hija, a una hija que había visto poco y nada, solamente cuando era una bebé. Y ahí también tiene otro problema con su suegra, a la que obviamente le hizo valer su patria potestad. Ese resquemor duró muchísimos años, tanto que le trabaron la sucesión de Remedios de Escalada, le costó a San Martín recién cobrar, y la puede destrabar Mariano Balcarce cuando viene junto con Mercedes a pasar la luna de miel, digamos, luego de su casamiento en 1832. Y tanto era ese resquemor que en una carta con sus amigos confidenciales, como lo fue el general Miller, que había estado por Buenos Aires en 1830, le dice, pasé por la casa de su familia, la vi a Tomasa, a su madre política, no se usaba la palabra suegra en esa época, y le dice, bueno, se imaginará cómo recibió las noticias de usted y los saludos que le ha dejado. Creo que a buen entendedor sí, siguen valiendo las palabras. San Martín en sí no tuvo muchísimos enemigos frontales. Sí sabemos que se llevó pésimo con Carlos de Alvear,
que casi se agarran a las piñas en un restaurante de Londres, si mal no recuerdo. Muchos escritos de Carlos de Alvear, solapados, ¿no? Obviamente arreglados con los periódicos ingleses, hablando muy mal de San Martín, criticándole porque los discursos los daba en español y no en inglés. Muchísimas de esas cosas, o bien esos enconos que tuvo con Rivadavia, a quien no él respetaba, porque si no, no le hubiera regalado el tintero de la Inquisición, o mismo Rivadavia no lo hubiera ido a visitar con su secretario, el general Iriarte, en 1823, como lo dice el mismo general Iriarte en sus memorias, pero que también tuvieron sus diferencias, y donde se nota en la correspondencia de San Martín la ironía con que se refería a Rivadavia. Por ejemplo, en una de sus cartas dice: no tendremos un puerto, pero tenemos un hermoso paseo en lo que sería hoy el Paseo Colón, ¿no? El Paseo de Julio se llamaba en esa época. San Martín también manejó muy bien la ironía en sus cartas. Y por eso me quiero referir a esa parte íntima de San Martín, esa parte que escapa de los oficios, de los partes oficiales, de la guerra y de la parte política. Con Marcelo, cuando empezamos a chusmearle los mails y los WhatsApps a San Martín, empezamos a encontrar un hombre más admirable todavía, porque donde más en esa época que se escribía muchísimo, uno dice: ¿dónde sacaban tanto tiempo esta gente para escribir tantas cartas durante el día, ¿no? Con obligaciones y sin obligaciones. Y realmente el propio San Martín se nota su corazón en cada una de esas cartas, sobre todo las que dirige a sus más selectos amigos como Goyo Gómez, Tomás Guido y hasta Bernardo Higgins. Donde ahí encontramos a un San Martín que es una especie de consejero de un montón de pequeños detalles, como hasta de decir cómo tenían que mandarle la correspondencia bajo cubierta para pagar menos precio del correo, por ejemplo. Que por favor se la mandasen a determinado lado para que él pueda ir a buscarla, o sea, lo que hoy llamaríamos retiro en sucursal, y no que se lo mandaran puerta a puerta, por ejemplo. Porque sabemos muy bien que si bien no estaba en la pobreza, no tenía, digamos, un pasar económico holgado. San Martín se fijaba muchísimo en eso, era un excelente administrador, lo demostró en el Ejército de los Andes, lo demostró en la gobernación de Cuyo, y también lo demostró en su vida económica personal. Recordemos que en su testamento dice: no le debo nada a nadie. O sea, cuando los que estudiamos a veces las testamentarias de muchos de los próceres nos encontramos con larga lista de acreedores, y en este caso San Martín: no le debo ni le he debido nada a nadie. Y eso realmente forma también parte de su carácter, y creo que forma parte también de cómo también tenemos que verlo, ¿no? En ese sentido de administrador personal, austero, y que no gastaba más de lo que podía hacerlo. Incluso mencionaba recién que Balcarce y Mercedes venían de luna de miel para acá, y él encargaba a Balcarce 2 pieles de león. Obviamente lo era americano, 2 pieles de puma para tener en Europa. Pero dice: no pague más de tanto, porque si no, no lo vale. O sea, había también ese tipo de cosas que a San Martín lo hacían más querible, ¿no? Es en la misma carta en que le pide a Mariano Balcarce que recupere su sable, que está en Mendoza, bajo el cuidado de, bueno, ahora no me acuerdo, de doña Josefa Morales de los Ríos. Le dice: tráigame para ver si se lo puedo dar a algún nietecito, si alguna vez lo tengo. Esto me hace acordar también que San Martín quiso tener, obviamente, siempre un hijo varón, como todo hombre, ¿no? Alguien que dejara el apellido. Y recordar también algo que quizás no es muy conocido, que luego del nacimiento de Mercedes, Remedios quedó nuevamente embarazada y tuvo un aborto espontáneo, algo que puso a San Martín, digamos, en una especie de sombra, porque obviamente también había perdido un hijo. Por eso en su segundo testamento que hace en la campaña de los Andes, él dice inclusive de que deja a su hija
a su esposa Remedios y a su hija Mercedes, y a otro posible descendiente, determinados bienes, sobre todo su caticofre. No voy a decir más nada porque es algo que estamos trabajando con Martín. No voy a adelantar nada. Y también hablando del testamento, se me ocurre, disculpen el espontáneo, y yo acá lo único que tengo es un papelito con 3 o 4 ayudamemorias. Quiero destacar que en ese testamento San Martín empodera a su mujer, porque la empodera como única depositaria de sus bienes y que puede disponer de ellos como ella quisiera, sin necesidad de albacea o de tutor. Recordemos que la mujer en esa época primero dependía del padre, luego del marido, y si no lo tuviese, de sus hermanos. No tenía ningún tipo de derecho legal sobre sus bienes. Siempre tenía que actuar a través de un tercero hombre. Esto también habla muy bien de San Martín, porque iba contra toda la corriente de la época. No solamente confiaba en su mujer, sino que a su vez también lo reafirmaba ante terceros. Me gustaría hablar, y ya que se mencionó el tema, más que nada, me voy a enfocar más que nada en su vida en Europa. Una vez que educa a su hija, que deja a su hija en un colegio primero en Londres, él se va a vivir a Bruselas por lo más barato del país. Él prueba, seguramente coteja los precios de vivir en Francia, de vivir en Londres o en Escocia, donde también estuvo, y encuentra que Bruselas es algo más barato y le gusta la ciudad, porque algo que siempre le gustó a San Martín es estar fuera del ruido, del lío, del centro. Incluso mismo en Bruselas lo hace en una especie de suburbio, aunque todas las mañanas iba a leer los diarios que llegaban para tener noticias, sobre todo de su patria, las internacionales, ¿no? Y todo esto porque, volvemos atrás con respecto a su parte de su economía, él solamente vivía con la pensión que le enviaba el Perú cada tanto. Y el Perú le libraba documentos, obviamente. El hecho de que San Martín se haya ido del Perú le jugó en contra. ¿Por qué? Fue víctima de su propio renunciamiento. Los papeles del Perú tenían un buen precio. Él va con eso, con esas libranzas, llega a Europa, y cuando quiere cambiarlas, cuando ya ya en Europa se sabía que él no era más el protector del Perú, los papeles sufren una depreciación del 30%. O sea que él ya pierde en el cambio por una decisión propia, ¿no? Quizás una paradoja económica para San Martín. O sea que él también ha sufrido desagios y ha sufrido el cambio de la depreciación de la moneda como cualquiera de los mortales. Esa administración que hace San Martín lo hace acompañado de un personaje que también queda opacado cuando hablamos de su estadía en Europa. Una de las personas que lo recibe y se reencuentran después de muchísimos años es su hermano, Justo Rufino, con quien comparten vivienda. Y hay algo que he encontrado en las investigaciones, enfocándome en Justo Rufino, que Justo Rufino pide licencia del ejército español desde 1821 en adelante, una vez liberado Lima. Sabemos por alguna carta que San Martín escribe que dice: mi hermano me dice que, referido a alguna noticia de Europa. O sea que ya estaban en contacto. Y seguramente Justo Rufino sabía la decisión que San Martín había tomado de irse a vivir a Europa. Justo Rufino va renovando esa licencia cada 6 meses. Primero está en París y recibe a su hermano en el puerto de Le Havre. Luego va a vivir con él a Bruselas, luego se suma a Merceditas también para un colegio de ahí, y es quien queda a cuidado de Mercedes cuando San Martín hace su intento fallido de volver al Río de la Plata a finales de 1828, cuando en Río de Janeiro se entera del fusilamiento de Dorrego ordenado por Lavalle. Ese toma una decisión de no desembarcar en Buenos Aires, donde se ve dentro del buque en algunos problemas, donde se manda un buque desde Buenos Aires que no se sabía si era de escolta o de qué. Él decide permanecer en Montevideo, donde ahí recibe las visitas de sus más queridos amigos, como Tomás Guido, que
que va con una cajita de duraznos, algo que San Martín era goloso, sobre todo de las frutas, mientras se lo pudo permitir. Más adelante él diría, envidiaría el estómago de Martín de Zarratea, dice él, que tenían la misma edad, él dándose pantagruélicos cenas y yo acá comiendo comida casera. Me gustaría tener el estómago de ese cristiano. Y también él hace en Montevideo, y ahí sale una de sus frases, para mí la predilecta, ¿no? De que jamás desenvainará su espada por cuestiones políticas ni derramará sangre americana. Él la dice en varias oportunidades y con diversos matices. Otro periodo muy poco conocido de sus meses en Montevideo, incluso ha costado desentrañar cuánto tiempo estuvo, pero bueno, hay un periódico brasilero que nos da exactamente la posta de cuando San Martín llega nuevamente a Río de Janeiro. Esto también me trae que los accidentes que tuvo San Martín en viajes, porque en el regreso de ese viaje sufre el accidente de la carreta que lo llevaba, que vuelca, y según palabras de él, sufre una herida por el vidrio en el sobaco. Esa herida, que se la cuenta a Bernardo de O'Higgins, que se la cuenta también a Tomás Guido, no es tan detallada como la que le cuenta a William Miller en esta carta que hablaba de la suegra en 1831, que encontramos con Martín en el Museo Mitre. La famosa carta donde hablan del tratamiento con los vapores de mercurio para curarse de la disentería. Ahí San Martín dice que en ese accidente se dejó estar, esa herida se le infectó y que casi lo lleva al sepulcro, que es la frase que utiliza en la carta que le envía a Bernardo Higgins y que muchos creen que es por el tema del cólera. En realidad no, era por una posible septicemia, donde San Martín aparentemente notamos que no le gustaban mucho ir a los médicos. Sí le gustaba muchísimo viajar, sí le gustaba recorrer la campaña francesa. Antes del viaje al Río de la Plata, San Martín desaparece de los lugares que solía frecuentar en Bruselas. San Martín, obviamente, desde que llegó a Europa, fue permanentemente espiado, tanto por agentes españoles como por agentes franceses. Francia y España estaban hermanados por cuestiones de sangre real, así que los servicios secretos funcionaban a pleno. Para la investigación del libro de San Martín Más allá del bronce, y algo que también había hecho Pacífico Otero, que permitió con sus documentos de la prefectura de Francia que seguía a San Martín armar lo que nosotros llamamos ese capítulo donde está el general, donde este espía le preguntaba, le informaba al gobierno español de que San Martín había desaparecido y que si le preguntaban al hermano, una vez respondía que se había ido a Roma y otra vez que se había ido a Alemania. El tema es que nadie sabía dónde estaba y San Martín iba pasando con su pasaporte por todo el mediodía, la campaña francesa, hasta llegar a Marsella. Son los tiempos en que se corren los rumores de que San Martín está poniendo plata para fletar dos fragatas, cosa que no podemos saberlo. Él sufre ahí un interrogatorio, como le había pasado ya desde el momento que llegó al Havre, ¿no? Que llegó y quedó, digamos, como un arresto domiciliario en casa del banquero Lafitte, mientras le requisaban el equipaje, porque llevaba obviamente periódicos revolucionarios subversivos, pero como los destinatarios eran ingleses, los ingleses siempre fueron, digamos, una puerta abierta para este tipo de cosas. Decía que San Martín, bueno, si fue permanentemente espiado, es muy gracioso las respuestas y la pobre consternación que tienen los espías españoles, y sobre todo las autoridades francesas, ¿no? Porque San Martín no era un oscuro general de Sudamérica, era el general que había libertado 3 naciones. En ese momento, contemporáneamente, en una Europa
posrevolucionaria y hasta prerevolucionaria, porque también estaban las grandes luchas permanentes entre el republicanismo y la salida de un absolutismo bastante bestial que fue el posterior, el de la Santa Alianza. Ese es uno de los motivos por los que San Martín deja Bruselas, cuando empieza la revolución en 1830. San Martín siempre escapó a toda rebelión popular que tomase las calles. Ya lo había sufrido en carne propia en la famosa Revolución de los Afrancesados, cuando la turba lincha al general Solano. Y él salva su vida gracias a uno de los curas que lo apaña, porque inclusive él tenía un parecido físico con el general. Ese tipo de revoluciones, y más, obviamente, con una hija ya preadolescente, lo llevan a elegir París como el lugar de residencia. Ahí viaja con su hermano, que luego lo deja para volver ya a España, porque ya no le daban una sola licencia más. Hasta desconfiaban de él, obviamente, porque estaba al lado de su hermano, el revolucionario. Y queda San Martín con su hija Mercedes en París, con algunos apremios económicos. Allí, alguno dice se reencuentra, yo digo que conoce a Alejandro Aguado, porque si bien habían servido los dos al ejército, no está demostrado que hayan tenido una relación previa a la que tuvieron desde 1831, donde Aguado les contaba los famosos documentos que llegaban del Perú sin hacerle tanto descuento. Ese comentario lo hace San Martín en una carta a O'Higgins. Y allí nace una verdadera amistad. Que ese es uno de los aspectos también que hay que recordar de San Martín, que fue muy amigo de sus amigos, no solamente consejero, tuvo, por lo menos conocidos, 3 grandes amigos que fueron Goyo Gómez, que fue el primero que le abrió la puerta aquí en Buenos Aires de su casa, el único con el que se tuteaba, Tomás Guido, que a pesar de diferencia de edad y de haber un parentesco político lejano, también fue su confidente y amigo, y el propio Bernardo Higgins. Y es testigo de esto la hija de San Martín, que le escribe en una especie de postdata, en una de sus cartas: usted que es uno de los mejores amigos de mi padre, no recuerdo qué más le dice, pero lo da, digamos, le da ese título. Y aquí sí voy a compartir algunas anécdotas graciosas con Tomás Guido, con quien se sinceraba muchísimo. Las cartas con Tomás Guido son muy largas. Las recopiló Patricia Pascuali en un excelente trabajo de San Martín Confidencial, y también, como nos gusta a los investigadores, y con Martín lo hemos hecho, hemos ido directamente a la fuente a ver si no había quedado algo fuera. Y sí, para los que nos gustan las curiosidades o buscamos a este San Martín humano, hay algunas anécdotas simpáticas, risueñas, donde San Martín muchas veces le dice a Tomás Guido, desacartonándose en esas cartas para la época larguísimas, diciendo, bueno, usted no me lo va a contar. Yo a usted lo vi con los pantalones en la mano el día del terremoto en Valparaíso. Cuando salimos como estábamos, estábamos durmiendo. Y no me olvido también de que usted me robaba las flores, las marimonias del jardín para llevársela a la que fue después su futura esposa. Habían pasado años. Y sin embargo San Martín todavía recordaba con simpatía y hasta con ironía los episodios que había vivido con su camarada y compañero de armas, ¿no? Bien, también, con alguna carta, le dice también que tanto él como Goyo Gómez son mis mejores amigos, buen par de maulas. Esas cosas nos hablan también, y por lo menos para mí nos acercan más a este personaje que es asombroso. O sea, cuando empezamos, nos acercamos a estudiar a San Martín, nos admiramos obviamente por la capacidad estratégica, militar, logística, gubernamental, pero cuando profundizamos un poquito más en esa vida cotidiana, en cómo trataba a sus invitados, en cómo era campechano con la gente, en cómo pensaba en el mínimo detalle. No voy a ser reiterativo, ya lo escucharon todos seguramente, el episodio de la bandera, donde él no se olvida, desde
estando en Mendoza, que le había tenido la bandera en San Luis y se había olvidado el criado de pagarle, y él de puño y letra le escribe a Dupuy diciéndole, por favor, paguen a esta mujer. Esas cosas también indican la personalidad de este gran hombre. Y en estas cartas encontramos muchísimos pensamientos, más allá de las frases que conocemos que pueden resultar rimbombantes o que pueden hasta a veces, lamentablemente, sonar anacrónicas, ¿no? Aunque la mayoría son muy actuales. Nos permiten conocerlo y admirarlo mucho más. Yo siempre sostengo en mis charlas que no se ama lo que no se conoce. Y la vida me ha demostrado que al día de hoy podemos seguir aprendiendo cada día más de muchísimas cosas. Cada día surgen, por suerte, nuevos repositorios de archivos, nuevas formas de llegar a la documentación y que podemos a veces, no digo revertir, porque realmente no voy a revisionar una historia, sino agregar enfoques que nos permitan analizar más su personalidad en esa vida cotidiana. Y para cerrar, y como estamos de brindis, todos conocemos la anécdota de San Martín, que le cambió la etiqueta a los vinos, porque él decía de que, bueno, no es muy conocida. Yo aprovecho que está Marcelo Calabria, que no me la deja decir cuando está, él es mendocino, obviamente, que cuando está en Europa él hace propaganda de los vinos mendocinos. Y dice, sí, porque el vino de Mendoza, bueno. Y los amigos, banqueros, aseguradores, inclusive comerciantes, un día le juegan una mala pasada, hartos ya del vino mendocino. Le cambian las etiquetas, le dan de probar, y él hace, ¿qué es este aguarrás? Su vino mendocino. Ese también es parte de la historia que quiero rescatar de San Martín. Todos saben que lo admiro a San Martín, tiene pensamientos profundos. Hoy hablábamos con Martín precisamente, y me vas a ayudar, Martín, si estás atento, con respecto de una frase de San Martín que le dice a Guido con respecto de cómo está formado el mundo, ¿no? Hola, buenas noches. Sí. Él decía que de los 3/3 de habitantes que hay en el mundo, 2,5 son necios, decía él, y el resto son pícaros. Y hay alguno que otro bueno, digamos. Esa era la frase que le escribió en una carta, creo que en 1826, a Tomás Guido. Cuánta verdad, ¿no? Cuánta razón. Y bueno, tratemos de revertir esa proporción. Seamos menos pícaros, seamos menos necios y seamos más buenos. Creo que imitando en lo posible a San Martín, creo que podemos lograrlo. Gracias, Goya. Gracias, Instituto San Martín. Gracias, Asociación Culturales, perdón, la Coordinación de Asociaciones Culturales Sanmartiniana, Priscila, Flavia, que está detrás de cámara, a su mamá Marta, que gusto verte, Marta. Yo ahora empiezo con los saludos. Yo soy como los fronterizos o los chalchaleros, ahora que me despido y no termino más. A la mayoría los conozco personalmente. Veo acá un vecino, Rodolfo, además de Martín, que es vecino de Wilde, a Rodolfo Cabral de Berazategui. Un gusto verte, Rodolfo. Muchísimas gracias y bueno, feliz cumpleaños. Yo tengo acá la tacita. Con brindis. Que la guardo en un rincón especial de mis souvenirs en mis visitas a las diversas provincias, diversas ciudades. Y bueno, agradezco mucho la convocatoria. Saben que para mí es un gusto hablar de San Martín cuando quieran. Gracias y felices 60. Puedo agradecer entonces. Gracias, muchísimas gracias, Roberto. Una clase excelente, nos mantuvo sumamente interesados y creo que a todos nos habrán sucedido lo mismo. Creo que no somos ni necios ni pícaros, somos sanmartinianos. Y vamos a seguir con este legado maravilloso que nos han dado también nuestros familiares, los distintos amigos que hemos ido teniendo en todos estos años. Yo hace más de 20 años que ya estoy vinculada con la asociación. Así que muchas gracias a todos los que han compartido este Zoom. Y si algo agradezco a la pandemia realmente es que nos posibilitó este medio tan interesante
de poder conversar, acercarnos, vernos y estar cerca de los amigos en estas oportunidades. Así que no sé, Virgi, cómo cerramos este conversatorio de hoy. Gracias a todos los que han participado. Sí, bueno, agradecer a todos y le voy a pedir a Priscila, si está, por favor, que comparta el Facebook de las asociaciones sanmartinianas, de la coordinación de las asociaciones, y el canal de YouTube, porque este conversatorio va a quedar grabado el video y se va a subir al canal de YouTube de las asociaciones sanmartinianas. Así que, Priscila, por favor, si puede... Me hubieran avisado antes. Dame un minutito, por favor, porque estoy desde el teléfono. Te lo voy a cantar y no escribir porque realmente es muy complejo abrir el chat y verte al mismo tiempo desde el celular. Te pido mil disculpas. Decímelo, Priscila, y yo lo escribo en el chat, así que... Ay, te agradezco porque no me funciona la cámara de la computadora, mil disculpas. Es www.facebook.com/ espera, yo también estoy con... Ahí está. Sí. /Asociaciones Culturales Sanmartinianas. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Yo quiero destacar algo de lo que veo en el trabajo y hoy, bueno, la destacada ponencia, y coincido con Mario, de la valentía de Darío. Quiero también destacar el trabajo de Virginia. Estoy destacando a los jóvenes, ¿no? Creo que en algún momento llegamos a... Bueno, voy a nombrar a Flavia, a Priscila, para que no me miren mal. Realmente creo que debemos apoyarlos para que el futuro crezca y dé sus frutos, ¿no? Y realmente, desde el lugar que nos toque estar, es tratar de apoyar y sobre todo sembrar. Sembrar como sembraron Belgrano, San Martín y muchos de nuestros padres fundadores. Gracias. Gracias a vos, Roberto. Muchas gracias también a Flavia, que se había ofrecido para coordinar esto. Espero no haber desentonado y que todos hayamos compartido nuestra alegría por nuestro 60 aniversario. Muchísimas gracias entonces para todos. Muy feliz domingo para ustedes.